puede prestar atención, entonces nos avisa si es que algún dato no es correcto para poder subsanar. Adelante. Correcto. Sí, señor Camilo, le voy a hacer preguntas sobre el conocimiento de las partes. Si puede fijarse, en primer lugar, ¿usted conoce a la agente fiscal, la doctora Estela Maricano? Sí, le conozco. ¿Tiene con ella alguna relación de amistad, enemistad, parentesco? ¿La deuda usted algo a ella o ella a usted? No, ninguna relación de ese tipo. Creo que no está prendido su micrófono. Hacia arriba. Hola, así. Ninguna relación de ese tipo. ¿Conoce al acusado, el señor Mario Ferreiro, al señor Marcelo Mancuello, al señor Víctor Ocampos, al señor Fernando Ferreiro y el señor Roberto Mauricio Ferreiro? Al señor Mario Ferreiro lo conozco personalmente, a Marcelo Mancuello también personalmente, a Víctor Ocampos también le conozco personalmente. Con el señor Beto Ferreiro, que yo le conocía, nos reunimos un par de veces. Al hermano le conozco por referencias, pero no tuve un trato personal con él nunca. ¿Conoce a los abogados defensores, al doctor Ferreiro, a la doctora Cintia Almada, al doctor Carlos Servín y al doctor Álvaro Arias? Le conozco al señor Guillermo Ferreiro personalmente. El doctor Álvaro Arias fue mi abogado hasta que asumió la defensa de algunos procesados aquí en este caso. A las otras personas le conozco solamente de nombre, no tengo ninguna relación personal con esas personas. Con estas personas, le vuelvo a con los otros dos abogados, esta pregunta, con sí. todas estas personas que les estoy citando, que le acabo de citar, que son los acusados y los abogados defensores, ¿tiene alguna relación? Además de conocerle, por lo que me estuvo aclarando, ¿alguno de ellos tiene alguna relación de amistad, enemistad, parentesco? ¿Usted la deuda algo a ellos o ellos la deudan algo a usted? No tengo ninguna relación de parentesco, no tengo relaciones con ellos hace bastante tiempo. Sí tuvimos controversias que creo que son también objeto de estudio en este juicio. No les adeudo absolutamente nada. ¿Y ellos no le adeudan algo a usted? Y creo que se va a poder visualizar en el juicio si es que es así o no es así. Yo hice reclamos. En realidad el objeto del juicio no es ninguna deuda Así civil, es. ni mucho No, menos. deudas formales establecidas así judicialmente, no, de ningún tipo. Hizo reclamos. Sí. Si puede aclararnos, eso no va a evitar que usted declare, tampoco le va a eximir de la obligación de decir verdad, pero son cuestiones que el tribunal tiene que tomar en cuenta al momento de valorar su testimonio. Por eso es que le hacemos estas preguntas que el código las denomina, o la dogmática las denomina procesal como generales de la ley, pero son para que el tribunal pueda valorar después su testimonio. Claro, les realicé varios reclamos que cuando pase a exponerlo, mi declaración probablemente van a quedar claro en qué contexto fueron esos reclamos y en qué consisten esos reclamos. ¿Usted tiene interés en el resultado de este procedimiento, de este juicio? Lo único que me interesa es que se haga justicia. Entiendo. El Ministerio Público le va a hacer preguntas, pero antes le quiero aclarar cuál es el objeto de este juicio y sobre lo cual usted tiene la obligación, como les informé al momento o les advertí al momento del juramento. En este caso concreto, lo que está siendo debatido y lo que tiene que ser establecido por el tribunal es lo que acusó el Ministerio Público. El Ministerio Público acusó a los señores Fernando Ferreiro, Roberto Ferreiro, Marcelo Mancuello y Víctor Ocampos, atribuyéndole el hecho de haber, digamos que, realizado gestiones para que la Municipalidad de Asunción realizara un pago que efectivamente, según la acusación, se materializó a la empresa 8A Sociedad Anónima, que tenía un contrato de prestación de servicios
con la municipalidad, y ese contrato versaba en la obligación de la empresa de realizar servicios de señalización horizontal y vertical de varias calles de Asunción, y en base a las gestiones que realizaron estos acusados, según lo que señala el Ministerio Público, la municipalidad abonó a la empresa 8A Sociedad Anónima la suma de 1.611.710.511 guaraníes, pero sin embargo estas obras no se ejecutaron, según la acusación. También en la acusación el Ministerio Público le atribuye a estas personas, a Fernando y Roberto Ferreiro, así como Marcelo Mancuello y Víctor Campos, la conducta de haber formado parte de un grupo de chat con la aplicación Telegram, creado con la aplicación Telegram, y que en este grupo de chat ellos mantenían comunicaciones y concretamente, según la acusación, el señor Marcelo Mancuello había enviado un mensaje al grupo de chat en el que indicaba de que el cheque estaba listo, refiriéndose al cheque para el pago a la empresa 8A por la suma ya referida. Y el que responde, según la acusación, fue Fernando Ferreiro, señalando de que iba a avisar al cobrador de la empresa. Eso es lo que acusa. En lo que respecta al señor Mario Ferreiro Sanabria, el Ministerio Público en su acusación señala que el acusado consintió la tramitación, estas gestiones realizadas por los demás acusados. Por una parte, en su acusación señala que consintió la tramitación del pago a 8A Sociedad Anónima, y también señala que esto produjo un perjuicio patrimonial, o sea, le atribuye una omisión y también le atribuye una acción de no haber evitado la conformación de este grupo, y por otra parte la causación de ese perjuicio a la Municipalidad de Asunción. Así que le consultamos si usted puede aportar algo con relación a estos hechos que son objeto de juicio. Sí, bueno, con relación a estos hechos, tengo que decir que tomé conocimiento de estos hechos a partir de que el señor Francisco Florentín se me acerca y me muestra varias fotografías de pantalla de un grupo de Telegram donde se veían todas estas cuestiones, incluso se veía la fotografía de un cheque y se consignaba que era de esta empresa 8A, que es propiedad del señor Petengil, según entiendo. Y después voy a explicar por qué hago referencia al propio apellido del propietario, creo que es el propietario todavía. Y bueno, yo le pregunto cómo viene, de dónde saca esto, y él me cuenta que estaba como funcionario en la municipalidad, que se había conformado un grupo, que era un grupo operativo, que estaba por fuera del propio organigrama municipal, que él se da cuenta cuando ve que algunos de los miembros de ese grupo no eran funcionarios municipales. Entonces le digo, ¿qué vamos a hacer con esto? Y me dice, mira, yo no sé qué hacer con esto porque el problema es que nosotros no tenemos absolutamente nada. En ese momento Mario Ferreiro era intendente, su hermano Adolfo Ferreiro era senador y miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y él tenía muchas relaciones con jueces, fiscales, y tenía mucha relación con el poder. Entonces el propio Francisco me dice, no sé qué podemos hacer con esto. Entonces yo trato de hacerle llegar esto al señor Mario Ferreiro porque ya en ese momento nosotros estábamos distanciados políticamente. A Mario Ferreiro lo conozco hace muchos años atrás y fui parte de incluso la participación activa de Mario Ferreiro en política. Allí, sí. El señor Francisco Florentín le muestra fotografías de pantalla. Sí. Es decir, ¿le mostró así un papel o le mostró...? No, el teléfono. ¿Le mostró el teléfono? Sí, el teléfono, sí. ¿Un teléfono de él? Sí, teléfono suyo. ¿Y ese teléfono le mostró así la parte de la pantalla donde hablaba de lo que usted lo decían estos mensajes? Exactamente, los mismos que están allí en el expediente. O sea, por lo que pasa en el expediente nosotros tenemos un impreso. Sí. Pero mi pregunta es si usted llegó a ver en el teléfono mismo. Yo vi en el teléfono, sí. Incluso después están esos mensajes que
yo le hice llegar al propio señor Mario Ferreiro, y que está en mi teléfono, que está ofrecido como prueba aquí, que él tenía conocimiento de esto desde el año 2017 aproximadamente, si no me equivoco, pero al poder revisar los mensajes y las conversaciones se va a ver desde qué momento él tenía conocimiento de todo esto. Bueno, después va pasando el tiempo y ¿qué es lo que tratamos de hacer? Como no teníamos forma de poder llegar a nadie que estaba en la municipalidad, estábamos nosotros totalmente bloqueados, como que no teníamos ningún acceso. Intento llegar a los concejales municipales de Asunción diciéndole, mira, está sucediendo esto se descarriló por completo. Se presentaron incluso varias denuncias ante la Junta Municipal de Asunción, pero eran denuncias que siempre eran rechazadas por mayoría. Todavía no se habían realizado las elecciones del 2018, no hubo todavía cambio de gobierno, y el señor Mario Ferreiro tenía una alianza política con el sector vinculado al expresidente Horacio Cartes, que en ese momento era presidente, al punto que el hoy diputado Hugo Ramírez era presidente de la Junta Municipal, el actual intendente Nenecho Rodríguez estaba allí en el equipo político directamente, y tenían una mayoría. Entonces siempre se bloqueaban con mayorías la posibilidad de abrir una investigación, hasta que hubo un cambio en las circunstancias políticas. Hay cambio de gobierno, el señor Adolfo Ferreiro ya no es electo senador, la fuerza política de Mario Ferreiro no consigue representación en el legislativo, y de alguna manera como que tienen menos fuerza para bloquear las investigaciones. Yo había hecho estas denuncias un montón de veces por la prensa, no pasaba absolutamente nada, la Fiscalía no tomaba ni siquiera apuntes de esta situación, los concejales ignoraban esto, y varias personas a las que yo le hice llegar todas estas copias tampoco me respondían y decían absolutamente nada, entre ellos varios concejales y el propio exintendente Mario Ferreiro. Entonces después va pasando el tiempo y allí tomo conocimiento que también al señor Alfredo Guachiré le visitan unas personas, el que era el jefe de recursos humanos en ese momento de la Municipalidad de Asunción, el señor Aureliano Servín, y la exdiputada Rocío Casco, que cuando uno escucha el audio, y bueno, también ese audio, esa grabación, yo le envié a varias personas reclamándole eso, está en mi teléfono, el que se va a abrir posteriormente, está completo, íntegro está el audio, y donde se puede escuchar perfectamente bien algunas cuestiones que a mí realmente en ese momento dije, acá están cruzando la raya. Porque se fueron a decirle que necesitaban algunos elementos para incriminarle a Camilo Soares, porque Camilo le estaba molestando mucho ya al intendente Mario Ferreiro y había que sacarle del camino. Cualquier cosa, le ofrecieron desde ayuda con abogados, porque estábamos en un proceso judicial con el señor Guachiré, hasta dinero. Le dijeron que había supuestamente un fiscal o una fiscala que ya le había ayudado a ellos en otro caso y que me tenía hambre y necesitaba alguna cuestión. Yo incluso cuando hago mi declaración testimonial en la Fiscalía, era todavía antes que se inicie el juicio oral del cual yo fui juzgado. Y todavía yo tenía esa idea que era una fiscala, hasta que después, bueno, fui relacionando los hechos y me di cuenta que probablemente no haya sido una fiscala, sino que hayan sido jueces. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque también en el audio se le escucha a la señora Rocío Casco invocar el nombre de una ex abogada mía, que es del mismo estudio jurídico del señor Álvaro Arias. Decían que Paola Villalba, la abogada, está dentro del equipo de Camilo, es bueno mantenerle porque nos pasa información. Bueno, yo me comunico con la doctora Villalba, ella niega categóricamente y sale a desmentir eso, dice yo no tengo nada que ver y Rocío es una mentirosa, eso no es real. Entonces, eso ya pasa después, mucho tiempo después, y allí yo voy entendiendo algunas cuestiones. ¿Y por qué digo que probablemente no haya sido un fiscal, sino que hayan sido jueces? Porque paralelamente, antes de que se empiece el juicio del cual yo fui objeto y que la Corte Suprema dijo esto estaba prescripto antes de iniciarse, incluso en uno de los cargos, de los dos cargos, yo fui absuelto en uno de los cargos, no por prescripción. Entonces, allí yo voy entendiendo algunas cuestiones. Habían coincidencias. El mismo Tribunal de Sentencias que me había juzgado, presidido por el señor Juan Carlos Zárate, Capurro y María Fernanda García de Zúñiga, casi exactamente fue el mismo Tribunal de Sentencias que le juzgó a la señora Gladys Cardoso, que hace mención en el audio la señora Rocío Casco. Cuando dice que le ayudó la fiscal, en realidad, la impresión que yo tengo, y esa es una presunción mía y me hago responsable de mi presunción, es que en realidad no fue la fiscala, sino que fue alguno de los magistrados que conformó el Tribunal de Sentencias. Específicamente, creo yo que fue el señor Héctor Capurro. Y me van a decir, ¿por qué tan temerariamente estás haciendo esa aseveración?
Porque el señor Héctor Capurro también estaba en el tribunal de Gladys Cardoso y por el mismo tipo penal, la señora Gladys Cardoso fue absuelta. Y a mí me condenan, con algunos agravantes. Yo tenía una pericia del exdirector de Contrataciones Públicas que demostraba que no había lesión de confianza, no tenía informe contrario a la Contraloría, en el otro juicio sí. Y allí me viene a la memoria una serie de situaciones, como por ejemplo, que el señor Álvaro Arias, que fue mi abogado, tenía una relación de amistad muy próxima con el juez Héctor Capurro, que me había hablado de Héctor Capurro en varias oportunidades, incluso una vez me pidió que hable con el padre de Héctor Capurro, porque son liberales, y que tenía algunos favores que me quería pedir cuando yo estaba en función de gobierno en el año 2008. Ya. Coincidentemente, el mismo equipo de abogados conseguía el mismo tribunal de sentencia. Pero además de eso, en un momento determinado, el señor Álvaro Arias me pide la intervención de mi señora madre, que fue directora general de asistencia a víctimas del delito en la Fiscalía General del Estado, y trabajaba con personas abusadas sexualmente, y necesitaban algún estudio técnico con respecto a que una persona habría sido violentada sexualmente, cosa que mi madre se negó porque me dijo, yo no fui parte de este proceso de juicio, no tengo nada que ver. Y me preguntó, ¿y esto va a tener algunas consecuencias para nosotros? Y dije, no, te estoy contando lo que me pidió el señor Álvaro Arias. Ok, eso incluso está en mi teléfono. ¿Y por qué digo todo esto? Porque recién después yo me doy cuenta que el propio estudio jurídico que me estaba defendiendo a mí, cuando empieza a defenderle al otro sector, que no era un problema económico, evidentemente habían otras cuestiones. Entonces, ¿qué sucede? Yo tomo conocimiento de todo esto a partir de la información que me trae Francisco Florentín siendo funcionario municipal, el audio que me acerca el señor Alfredo Guachiré, y allí están las cuestiones. Sí. Carácter de testigo y Sí. no puede observar notas. Ah, no puede observar Sí, notas. No. Si Ok. fuese perito, sí, pero Ok. tiene que recurrir a su memoria. Sí, ok. Sí. Adelante. Bueno, cuando a mí me llaman a declarar a la Fiscalía me preguntan por qué podrían estas personas estar interesadas en perjudicarme. Y le digo porque evidentemente ellos están con mucho temor de que se conozca toda esta situación. Además hay una serie de reclamos que le estamos haciendo, que yo le estoy haciendo hace bastante tiempo y ellos están ignorando esos reclamos. Y entre esos reclamos que constan en mi declaración testimonial está el uso del subsidio electoral, deudas que se habían contraído en épocas de campaña electoral a nombre de varias personas en cooperativas, la situación que yo tenía con mi casa donde yo estaba habitando, la propia existencia de este grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando le hago los primeros reclamos al señor Mario Ferreiro, le envío a su teléfono, a su número, y están todas las comunicaciones allí, y él me convoca a su casa. Cuando yo llegué a una situación extrema, la situación extrema a la que llegué es que tengo una hermana que estaba con cáncer, y yo estaba sin recursos económicos, con las deudas que yo había contraído en época de campaña, y yo le reclamo, le digo, mi hermana se va a morir, necesita ahora la asistencia, no para mañana, esto no es una cuestión política y no puede ser que ustedes estén cruzando los límites. Bueno, me convoca a su casa, nos reunimos y Mario me entrega dinero para poder pagar las cuotas que se estaban adeudando en la cooperativa. Yo le paso después los recibos de pago y compañía y me dice, mira, vamos a ver cómo hacer para poder resolver todas estas controversias que tenemos. Yo le dije, mira, políticamente yo no tengo ningún interés en hacer ninguna discusión ni problemas políticos, cada uno haga lo que quiera hacer, pero lo que sí no se puede... Antes de que usted prosiga, usted dice que el señor Mario Ferreiro le entregó dinero. ¿Por Sí. qué le entregó dinero? Porque yo les dije, no están pagando las cuotas de la cooperativa, que son los préstamos que sacamos para solventar tu campaña. Y eso a mí me está creando muchísimos problemas, porque me están reclamando, me quieren llevar a Inforcom, y yo no solamente no tengo recursos para afrontar lo de mi hermana, sino que yo quería sacar un préstamo para poder pagar el tratamiento de quimioterapia de mi hermana, y no estoy pudiendo hacer ni siquiera eso. Entonces, cuando él me da esa plata para poder pagar las cuotas de la cooperativa, yo me regularizo en las cooperativas y allí yo puedo proceder a hacer algún tipo de transacción para conseguir nuevamente recursos económicos y ayudarle a mi hermana. Fue por eso, en ese caso puntual. Y a partir de allí se abre una conversación con Mario que me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Incluso me dice, te agradezco mucho la conversación que tuvimos y todo eso, y me convoca para que nos reunamos con su hermano, el señor Adolfo Ferreiro. Y en su casa, en su sala, nos reunimos el señor Adolfo Ferreiro,
Y yo, Mario Ferreiro, allí, y yo les explico a ellos cuáles eran los reclamos que estábamos haciendo. Mario asiente diciendo, esto hay que solucionar. Hay que solucionar. Yo no quiero que, por mi culpa, los hijos de mi hermano tengan que tener problemas, refiriéndose a los sobrinos. Ya Mario estaba en conocimiento de todas las comunicaciones de ese grupo denominado asado a fin de semana o algo por el estilo era. Entonces, allí nosotros tratamos de llevar con el señor Ferreiro, Adolfo Ferreiro, las conversaciones, pero Adolfo Ferreiro daba vuelta, mentía, escondía, empieza la campaña electoral, desaparecen, financiaban la campaña electoral y compañía, y bueno, allí nos dimos cuenta que ellos no querían saber absolutamente nada, de arreglar absolutamente nada. 2018, y allí sucede que después de las elecciones, yo empiezo a recibir intimaciones judiciales con respecto al tema de que tenía que desalojar la casa. Les empiezo a hacer reclamos, no respondían ya absolutamente nada, ignoraban todo. Y allí en el mes de septiembre del año 2018, si no me equivoco, está en mis teléfonos eso, yo le envío un montón de reclamos a un montón de gente. Entre ellos, como me tenían ya bloqueado al señor Mario Ferreiro, a la esposa, a la señora Male Caballero. Y unos días después me busca a mí el señor David Olmedo. Tiene un alias que es Goli. David Olmedo era el secretario privado de Mario Ferreiro. Y eso está también en el teléfono. Me pide conversar y me dice si es que Mario le había preguntado si Olmedo, creo que está como testigo también en el juicio. Mario le pidió que me pregunte si yo estaría dispuesto a volver a conversar, a ver si podíamos arreglar la situación. Y yo le dije, mira, yo nunca me voy a negar a hablar con nadie, voy a hablar siempre con todo el mundo, pero lo que pasa es que ya nos mintieron demasiado, nos jodieron, y yo no puedo volver a perder todo el tiempo, porque estoy con urgencias, con las mismas personas que nos mintieron tantas veces, Adolfo Ferreiro y la gente de su equipo. Bueno, entonces allí me dice David Olmedo, me dice, mira, voy a trasladarle eso, y después me responde y me dice, no, él tiene una persona de confianza. Su persona de confianza es el señor Víctor Bogarín, que está como testigo en esta causa. El señor Víctor Bogarín se va a reunir, y le digo, ¿quién es Víctor Bogarín? Es un empresario que es socio comercial allí de los sobrinos, que tiene alguna relación de parentesco incluso con el señor Ferreiro, parentesco político, con suegro, alguna cuestión así, que la verdad que no recuerdo bien. Y me reúno con el señor Víctor Bogarín, el señor Olmedo me pasa incluso el lugar donde vamos a reunirnos, el día y compañía, y bueno, allí nos conocemos con el señor Bogarín y me dice, yo soy el intermediario de Mario para tratar de resolver estos temas. A Mario le preocupa mucho la situación de los sobrinos y no quiere que esto se descomponga, y yo le dije que tenemos que arreglar, tenemos que resolver, no puede ser que no se pueda resolver. Y allí empieza una relación bastante prolongada y extensa con el señor Víctor Bogarín, cuyas conversaciones constan en el teléfono que está ofrecido como prueba. El señor Víctor Bogarín, intermediario del señor Mario Ferreiro, me plantea cómo íbamos a hacer para poder ir resolviendo los temas. Pero allí en ese proceso también él me dice, mira, acá hay una disputa de poder en la municipalidad y estamos dos grupos. Y el que consiga arreglar contigo va a llevarse el premio mayor. Y le digo, ¿cómo dos grupos? Le digo, bueno, y por un lado están Marcelo Mancuello, Rocío Casco, Aureliano y compañía, y por otro lado estamos nosotros con los primos, con los sobrinos, me dice. Y los dos queremos entrar porque hay muchas cosas que se pueden hacer, muchos trabajos, licitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo interés, por eso yo me meto en esta cuestión. Y le dije, mira, yo lo que quiero es resolver los problemas en los que yo estoy por quedarme en la calle, estoy por perder mi casa. No, tranquilo, te vamos a ayudar, te vamos a resolver. Iba pasando el tiempo hasta que llega el mes de enero del 2019 y con un procedimiento fiscal y compañía, policía, nos desalojan a mi familia, mi madre, mi esposa hace entonces, se van un día con una orden de desalojo y nos desalojan, un día así que nosotros no estábamos ni siquiera preparados y previstos. Allí yo, en términos emocionales, exploté porque dije, no puede ser esto, no puede ser, esta situación ya sobrepasó todos los límites. Y allí, por supuesto, se comunican conmigo el señor Bogarín urgentemente, la señora Paula Villalba, que era mi abogada, Álvaro Arias, que también era mi abogado, y me dicen, estamos viendo para solucionar. ¿Y qué solucionar? ¿Cómo? Les dije, estoy en la calle. No te vamos a buscar algún lugar para pasar esta noche. Pierdo la casa, eso vamos a ver después,
Nos llevan ese mismo día, el mismo día del desalojo, a un domicilio que estaba en el barrio Los Laureles, si no me equivoco, donde me dijeron que el que había alquilado el domicilio era el señor Álvaro Arias. Yo nunca vi ningún contrato de alquiler, pero bueno, entramos a la casa hasta que los propietarios nos piden que salgamos otra vez un mes después. Y un mes después salimos y nos vamos a vivir, yo en el domicilio donde resido actualmente y mi madre en otro domicilio, y esas dos casas fueron alquiladas por el señor Víctor Bogarín y el señor Marcelo Mancuello, que firmaron el contrato de alquiler y están, creo que también ofrecidas como prueba esos contratos de alquiler. Entonces, ¿qué es lo que yo conozco y entiendo allí? Que había un grupo operativo que manejaba todo el tema de las licitaciones a discreción. Y yo les decía hace rato que el conocimiento que yo tengo con respecto al cheque este de 8A a las obras, yo no tengo un conocimiento con respecto a si la obra se hizo o no se hizo. No sé, no me consta ni una ni otra situación a mí. Solamente me consta que el señor Marcelo Mancuello, que era el jefe de gabinete y persona de absoluta confianza, mano derecha de Mario Ferreiro, era también jefe de campaña en la campaña electoral de Mario Ferreiro, o encargado de finanzas, pero se relacionaba con aquellos que aportaban dinero. Y aportaban de manera pública o no pública. Y entre ellos el señor Petengil era alguien que hacía bastante tiempo que... Bueno, el señor Petengil aportaba económicamente en varias campañas electorales o políticas. Eso no tampoco es algo extraño, porque es un empresario que tiene intereses siempre con diferentes gobiernos, sea del signo que sea. No me extrañaba eso, porque también algunas empresas que sí aportaron en la campaña y que figuraban allí, después ganaron algunas licitaciones en la Municipalidad de Asunción, y cuando el señor Marcelo Mancuello en la campaña era el que se encargaba de recaudar el dinero, después estaba en equipo de evaluación de algunas licitaciones. Entonces, claramente, lo que yo puedo dar testimonio comprobado es que existía un grupo que manejaba todas las licitaciones para hacer recaudaciones paralelas, donde había algunas personas que tenían un poder discrecional bastante fuerte, como por ejemplo el señor Marcelo Mancuello, el que era su mano derecha, su secretario, el señor Víctor Ocampos, y los sobrinos de Mario Ferreiro estaban metidos en ese equipo. Hubo una pelea, una disputa allí que no sé cómo se resolvió entre el señor Víctor Bogarín con los sobrinos del señor Ferreiro y el otro equipo que se disputaban a ver quién conseguía quedarse con el poder en la Municipalidad de Asunción. Eso es básicamente lo que puedo referir con relación al tema de lo que yo conozco del tema. Dicho eso, bueno, también uno conoce lo que está sucediendo en el juicio porque tiene estado público, porque estoy en la prensa, porque se conoce, y sé de varias cuestiones que estaban planteando. Entre ellos decían, ¿qué casa? No hay ninguna casa y compañía. Bueno, si es que se observan mis conversaciones con el señor Víctor Bogarín, se va a ver claramente cómo ellos reconocían que sí era la vivienda que yo estaba habitando, que yo tenía la posesión de esa vivienda, y ellos van a poder saber y explicar perfectamente bien qué fue lo que pasó allí y por qué me sacaron. Pero también, además de eso, hay documentos. Uno de ellos que está ofrecido como prueba en este juicio, que es como una especie de agenda con varios puntos que incluyen todos los reclamos que en ese momento yo le estaba haciendo. Me dicen que yo no puedo mirar nada, pero incluso yo tengo aquí la copia de la prueba, donde está de manera manuscrita, con la letra del señor Víctor Bogarín, los apuntes de los avances de cómo se iba conversando este tema, este otro tema, estaba el tema de la vivienda. Hay también un recibo que le firma la señora María Juliana Coronel al señor Víctor Bogarín, no recuerdo, creo que por 70 millones de guaraníes, que era negociando justamente mi permanencia en la casa. O sea, si no era mío, si no existía nada y compañía, ¿por qué estaban negociando eso? Si todas estas comunicaciones en Telegram eran todas falsas, ¿por qué en el 2017, ya cuando el señor Mario Ferreiro tomó conocimiento de esto, no me denunció, no sé, por extorsión, por chantaje, por falsificación, por lo que sea? ¿Por qué le manda a una persona intermediaria a querer negociar conmigo y tranquilizar la situación? ¿Por qué me alquilan una casa en el día de mi desalojo? O sea, cuando ustedes me preguntaban, me refiero a ustedes, su señoría, al principio yo tenía algunos reclamos. Si pueden entender de mi testimonio
el reclamo es eso. Yo entiendo que sufrí una injusticia bastante grande. Y algunas cuestiones que en lo personal estoy viendo cómo llevar adelante con relación al tema de que en mi declaración testimonial, cuando yo hago referencia al audio, digo, había una fiscala. Bueno, en este momento, después de lo que se resuelve en la corte y compañía, yo me di cuenta que no era eso y también quiero llevar alguna acción que escapa completamente al objeto de este juicio, pero también hoy me quedan bastante más claras la película de por qué sucedía lo que sucedía. Con relación a lo que usted declaró, señaló que Francisco Florentín le acercó los mensajes de texto del grupo de Telegram o le exhibió, según le aclaró a la doctora Criccioni. ¿Eso significa que Francisco Florentín formaba parte también del grupo? ¿Del grupo usted dijo que le exhibió unos mensajes de texto de un grupo de Telegram, ¿verdad? Donde usted dice que vio lo de 8A, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si este señor Francisco Florentín formaba parte del grupo. Francisco Florentín era parte de la misma organización política de la cual yo era parte. Yo me refiero concretamente a los mensajes. Entiendo. ¿Verdad? Para contextualizarle, él estaba trabajando en la Municipalidad de Asunción, según lo que él me relata. Más despacio los demás, por favor, gracias. Según lo que él me relata, a él le dicen, le convocan, sabes que acá hay un grupo de compañía, él era funcionario, cuando le meten y empiezan a salir todas esas cuestiones, incluso, y le dije, ¿qué estabas haciendo acá? Y estaba queriendo saber y escuchar más cosas. Inmediatamente él sale de eso y lleva para hacer la denuncia. La pregunta concreta es si usted dice que usted vio los mensajes. Sí, sí, él formaba parte del grupo. Sí. 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 Okay. Sí, sí. Señor, y cuando usted va a denunciar esto a la fiscalía, ¿usted qué llevó con qué acompañó esta denuncia? ¿Usted llevó la imagen de esas conversaciones? A mí me convocan de la Fiscalía para prestar declaración testifical con respecto a lo que el denunciante original había hecho, que era el señor Alfredo Guachire, y a mí me preguntan sobre el audio, concretamente. Entonces yo allí relato que tuve conocimiento porque el propio señor Guachire me hace conocer el audio. Lo del audio, pero sí. Con relación a la porción de hechos, no del audio, sino a la porción de hechos que usted nos relata que este señor Francisco Florentín es el que le comenta a usted respecto a la existencia de este grupo. Y cuando usted declara, lo que le pregunto es, ¿usted acompañó algo de lo que este señor Francisco Florentín le dijo o eso usted no...? No, a mí no me preguntaron sobre ese tema en mi declaración. Eso usted no declaró. A mí me preguntaron si yo, con respecto al audio, había tomado conocimiento y qué podía decir con respecto al audio. ¿No le preguntaron nada con relación a lo que le dijo Florentín? Con relación a lo de las comunicaciones, no. No. Y, señor, por favor, antes... Mil disculpas. ¿Usted con este señor Florentín conversó en varias oportunidades respecto a esto? Sí, claro. Por supuesto, él era funcionario municipal en ese momento y dependía de su salario y me decía que tenía mucho miedo. Y tenía miedo por todas estas situaciones, porque me decía, allí dijeron que esto tiene el visto bueno del intendente, que le citan a Adolfo, están los sobrinos, o sea, que demostraban mucho y me decía, no tenemos nosotros fuerza ni poder para este tema. Y yo le dije, vamos a ver qué podemos hacer. Y usted ofreció su teléfono, usted muchas veces ahora manifestó, están en el teléfono, usted ofreció su teléfono con relación a todo esto. Sí. ¿Y en su teléfono habría conversaciones o mensajes con este señor Francisco Florentín? No recuerdo. No. Eso tenemos que, cuando se abra el teléfono, vamos a ver. ¿Pero usted entregó su teléfono? Sí. ¿Y usted autoriza que esto podamos tener conocimiento nosotros? Sí. ¿Usted autoriza así expresamente? Autorizo expresamente, claro. Yo ofrecí como prueba eso. Sí, ya. Señor Suárez, cuando usted dijo que pudo ver esos mensajes en el celular de Francisco Florentín, ¿se refería al grupo asado de fin de semana con los mensajes directos o capturas de pantalla?
En un primer momento, miren, allí ya no estoy recordando exactamente bien si era el grupo que estaba todavía habilitado o el grupo que donde le habían sacado, algo por el estilo. Yo lo que le pido inmediatamente cuando veo eso es, pásame por favor fotos de eso al teléfono y vamos a ver qué podemos hacer con eso. Ya, gracias. Y él le pasa las fotos, las Me- imágenes. Exactamente, me pasa las imágenes, sí. ¿Usted tiene eso? ¿Recuerda si está en su teléfono? Sí, en mi teléfono porque yo tengo, me comuniqué con un montón de gente haciéndole llegar justamente esas imágenes. Sí. ¿Y recuerda si es que este señor Florentín le comentó a usted quiénes formaban parte de ese grupo? Sí, los sobrinos, no recuerdo, Beto es el que recuerdo el nombre, el otro señor, no recuerdo, Fernando me parece que se llama, Víctor Ocampos, o no sé, no recuerdo, Marcelo Mancuello, recuerdo que sí estaba, y después no sé, eso es lo que recuerdo así de cabeza. Doctora, ¿puede formular sus preguntas directas? Sí, señora Presidente, antes de formularle las preguntas al testigo, solicito que por su intermedio se le haga la intimación o se le solicite lo dispuesto por el punto 7 de las pruebas de informes de la defensa técnica del señor Mario Ferreiro, por el cual se dispuso al señor remitir oficios, o solicitar informe al señor Camilo Suárez para que remita o en su defecto indique el lugar en que se encuentran 7.1 audio original de reunión con el señor Mario Ferreiro, a que hace referencia en su denuncia y declaraciones testificales. 7.2 títulos de propiedad a su nombre y escritura o escrituras de constitución de hipoteca a su nombre o favor. 7.3 contratos de préstamo u otro documento, pagarés, recibos, etcétera, en el que se haya instrumentado el supuesto préstamo de dinero otorgado a mi defendido Mario Ferreira. Señor Suárez, ¿usted cuenta con estas grabaciones de los audios originales de las reuniones con Mario Ferreiro? Yo entregué mi teléfono como prueba en aquel entonces, en proceso. Yo supongo que allí están todas estas comunicaciones. ¿Usted grabó las conversaciones? Las conversaciones están todas allí, sí. ¿Usted tiene grabadas las conversaciones? Yo tengo allí, sí. O sea, a ver, yo tengo mis conversaciones con las diferentes personas. Están allí en los chats, todo está. No, acá se refiere a audio, no a mensajes. Hay audio, de sí, texto. sí, no, un montón de mensajes de audio tengo yo allí, por supuesto. Señor Ferreiro. Con diferentes personas, no recuerdo la verdad con quiénes exactamente porque fue hace bastante tiempo todo esto, pero sí hay un montón allí de informaciones, de mensajes de audio y también mensajes de escritos. Pero de son interacción. mensajes, entonces, son grabaciones, o sea, mensajes que quedan grabados porque fueron en formato audio, enviados, a eso se refiere. De ese tipo y también grabaciones que se realizaron y que yo le envié a algunas personas, como por ejemplo esta grabación eso recuerdo muy bien, el tema de la grabación de Alfredo Huachire, que Eso también fue eso envié. excluido de este juicio, esa porción Ok. de hechos fue excluida, así que porque la defensa lo que ofreció y fue admitido por el juzgado de Sí. garantías y eso se mantuvo como una prueba admitida, hizo referencia a unas supuestas conversaciones Sí. que usted tuvo con el señor Mario Ferreiro y que supuestamente usted indicó que tiene grabadas esas conversaciones. Mis chats con el señor Mario Ferreiro están íntegros allí, mis chats con el señor Víctor Bogarín, que era el intermediario, están todas allí. La reunión esa que fue en el mes de mayo de, no sé de qué año fue, 2019 aproximadamente. La verdad que puedo equivocarme con las fechas, pero quiero que se entienda un poco el contexto, que fue una reunión que tuvimos en el consultorio del señor Bogarín, donde primero me revisa y me dice, vos no tenés ningún micrófono acá, y entonces me empieza a palpar y todo eso. Todas esas conversaciones están allí. Cuando yo le reclamo a Mario Ferreiro, le digo a Mario Ferreiro que había gente suya que me estaba queriendo incriminar, porque yo ya sabía que venían con ese planteamiento, le reclamo a Víctor Bogarín, están todas esas conversaciones allí. ¿Usted grabó esas conversaciones de la reunión? Hay varios, allí le estoy haciendo referencia a varias porciones de diálogos. Algunos son diálogos de interacción, otras son grabaciones de reuniones, etcétera. Entonces hay varios archivos allí que va a poder después verse qué es lo que se quiere conocer. ¿Y usted autoriza que se pueda reproducir ese material que usted grabó ahí en su aparato de Sí, teléfono? autorizo.
Por eso entregué yo como elemento de prueba. También usted, o sea, es una prueba que fue ofrecida, los títulos de propiedad a su nombre y escritura o escrituras de constitución de hipoteca a su nombre a su nombre o favor. Sí. Bueno, ¿Tiene esa documentación original en su poder? No. ¿Por qué no tengo eso en mi poder? Porque yo entiendo perfectamente bien que solicitan eso ellos a sabienda que la relación que teníamos con la persona que se apropia de mi casa era una relación diferente, que era una relación de ella prestaba plata, se metía en negocios y compañía, entonces no era eso. Ahora, yo lastimosamente tengo que decir aquí que acerqué tantos elementos, tantos documentos, pedí que se hagan tantas investigaciones al Ministerio Público que no hizo absolutamente nada con relación a este tema. Le acerqué quién es la persona titular, entre comillas, de la casa, todos los elementos que probaban la relación de esta señora con el equipo de Mario Ferreiro y absolutamente nada con respecto a eso se investigó. En el mismo sentido, entonces le consulto sobre los contratos de préstamo u otros documentos, pagarés, recibos, en el que haya instrumentado el supuesto préstamo de dinero otorgado a Mario Ferreiro, si cuenta con esa documentación. Yo nunca le presté plata a Mario Ferreiro bajo una escritura pública. No soy prestamista, no soy usurero, no soy una entidad financiera. Lo cierto y concreto es que yo confiaba en él, como muchísima gente confiaba en él, y no pensaba jamás que me dejarían en pelota. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Eso sí tengo aquí, por ejemplo, tengo algunas cosas que tuve que encontrar. Yo tengo que decir que la verdad que no sabía que hoy iba a venir a declarar. Entonces, no tengo todos los elementos que podría tener, pero por ejemplo, me puse a buscar esos documentos y encontré esto que consta en mis comunicaciones con el señor Víctor Bogarín, que él me entregó esta carpeta, el pago de varias cuotas de entidades cooperativas, donde algunas personas que participamos en la campaña de Mario Ferreiro sacamos préstamos a nuestro nombre, que muchas veces en política se hace eso, uno saca a su nombre un montón de préstamos, y bueno, y aquí está. Y están en las comunicaciones con el señor Víctor Bogarín, que él me dice, mira, ya se pagó todo, te voy a dejar aquí, pagó fulano y compañía. Esto es lo que yo tengo con respecto a algunas cuestiones que encontré a mano. Después está también esto, donde me preguntan ustedes con relación a ese tipo de cuestiones, si hay algo firmado de compañía. Esto creo que está admitido como prueba y está certificado acá, está autenticado. Esta agenda que habla de todos estos elementos. Por ejemplo, nuevo crédito de caja mutual, nuevo crédito de hipoteca, crédito cooperativa universitaria, Camilo más Yudice, compensación aporte, casa, Mari, están todos y está con manuscrito el señor Víctor Bogarín. Si es que el problema es el siguiente, como suele un famoso aforismo de que un texto fuera del contexto es un pretexto, yo entiendo que están pretextando, haciendo preguntas que son absolutamente inconducentes. Camilo, Sí. si se puede centrar a la consulta que le hice sobre los documentos, así Sí. que nos puede pasar esos comprobantes. Eso es todo lo que obra en su poder acerca de documentaciones o contratos de préstamo, señor Suárez. Tengo algunas otras cuestiones más, que por ejemplo, parece que allí estaba mi abogada hace rato y me llevó la copia. Doctora, ¿vos me podés acercar esas copias que te había acercado hace rato? Después tengo esto, que es también que creo que está. Sí. A ver si es que está eso, sí, que es un recibo de dinero que el señor Víctor Bogarín le entrega, es exactamente eso. Disculpe que le interrumpa, señor Suárez, para ser concreta, sí. Gracias.
Aquí hay uno bueno, que no lo había entregado, que creo que esto también está ofrecido como prueba, que es parte de una comunicación. Bueno, pero aquí, por ejemplo, el tema de la casa es esto. Ah, ok, ok. Sí, la pregunta, señor Suárez, es, ya que usted manifestó, nunca presté dinero a Mario, yo confiaba en él. Entonces, ¿a qué se refieren esos documentos? ¿A quién usted le prestó o en qué concepto prestó? No, nunca le presté a Mario como si yo fuera una entidad financiera o un prestamista que le voy a hacer firmar un contrato. O sea, yo estaba confiando en Mario Ferreiro, incluso fui el que me jugué para que él sea candidato y jamás se me hubiera cruzado por la cabeza que tengo que hacerle firmar algo. O sea, para mí no se trataban así las relaciones, firmemos un contrato. Y las entregas de dinero... Sí. Sí. Sí, señor. Yo no me puedo dirigir a ustedes. Ok. Sí, sí.
Bueno, antes de proseguir con las preguntas para el testigo, el tribunal resuelve ingresar estos comprobantes, estas facturas que son de la Caja Mutual Cooperativa de Paraguay, que presenta acá el testigo. Vamos a ingresar copias auténticas y luego por secretaría se le van a devolver los originales, porque es documentación contable que seguramente es importante para el testigo. No así estas copias que presenta, atendiendo a que en el auto de elevación se especifica que concretamente las pruebas emitidas son títulos de propiedad, escritura de constitución, contrato de préstamo u otro documento como pagaré o recibo. Así que esto es lo que vamos a admitir. Por secretaría vamos a sacar las copias y le vamos a devolver al testigo estas copias que también presentó. Por secretaría después puede gestionar el testigo o su representante legal para que le devolvamos los originales. Adelante, autora. Señor Suárez. Pregunta que usted respondió como que nunca le prestó dinero. Si usted nunca le prestó dinero, ¿a qué hacen referencia esos documentos que usted presentó ante el tribunal en este acto? Voy a reiterar, creo que lo había hecho. En cuanto a entidad financiera, en cuanto a prestamista, en cuanto a una relación de interés comercial, yo nunca le presté dinero al señor Mario Ferreiro. Yo lo que hice fue comprometerme a mí y otras personas más para que consigamos recursos económicos asumiendo préstamos financieros para poder solventar la campaña electoral. Y también cuando el señor Mario Ferreiro solicitó en las dos ocasiones en que fue candidato que él no podía ser candidato si no tenía un colchón económico, si no se le garantizaba que si perdía él no iba a tener algún resguardo económico, él no se iba a meter en esa aventura. Entonces nos ponía en la tarea, búsquenme para que yo tenga el resguardo. Si ustedes no me traen eso, yo no me voy a lanzar a la campaña. Incluso recuerdo que una vez estábamos en la sala de su casa y con su hermano, el señor Adolfo Ferreiro, y él, recuerdo que me dice una cuestión así muy textual, me dice, yo no voy a meter, ya no estoy más yo para aventuras. Si ustedes no me traen aquí para que yo tenga garantía de que si perdemos yo voy a tener un resguardo económico, olvídense. Y me dice una cuestión, me dice, yo no tengo más tu edad para estar metiéndome en aventura, que yo tampoco no tenía ya 15 años ni 20 años en ese momento, estamos hablando de 5 años atrás aproximadamente. Entonces los préstamos a los que yo me estoy refiriendo son préstamos que nosotros hicimos para poder conseguir un respaldo económico para el señor Mario Ferreiro y también para poder solventar lo que era la campaña electoral. Eso cómo iban a devolver, y se tenían subsidios electorales, aportes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso incluso van a ver los montos, no eran montos imposibles de asumir, porque muchos dicen, ¿de dónde iba a sacar tanta plata? No. No sé cuánto ganó un intendente, un director, cuánto era el subsidio, los concejales, etcétera. O sea, habían formas de poder responder económicamente a esto. Entonces me refiero específicamente a eso. Cuando usted manifestó que el señor Ferreiro le dijo, no quiero que por mi culpa los hijos de mi hermano tengan problemas, ¿a qué se refería? Se refería a que a él le preocupaba que estas comunicaciones de este grupo de Telegram sean conocidas porque iba a ser un escándalo en los que iban a terminar pagando esto, iban a ser los hijos de su hermano. Entonces él no quería afectarle a su familia en particular porque los hijos del hermano vinieron para ayudarle y no estaban metidos en política, no eran activistas políticos. Entonces él me decía, no quiero que por mi culpa en mi familia alguien tenga algún problema. ¿Usted le dijo en algún momento que si resolvía los problemas con usted, usted no iba a hacer uso de esos intercambios de mensajes? Es cierto, doctora. Reformule su pregunta. ¿En algún momento usted le condicionó al señor intendente para utilizar en denuncias o publicaciones estos screens de pantalla? Miren, mi situación personal era bastante dramática.
era dramática. Yo no quería meterme en más líos y en más problemas, yo estaba con un juicio en puertas. Todos sabemos perfectamente bien lo complicado, complejo y costoso que es el sistema judicial. Meterme en ese momento en otra pelea, en otro lío, más teniendo en cuenta que enfrente estaba un senador, miembro del jurado de enjuiciamiento, contacto con jueces, fiscales, miembros de la corte, etcétera, era un problemón. Yo quería resolver el problema que estaba teniendo en ese momento y le dije claramente al señor Mario Ferreiro, no discutamos de política, no me interesa resolver problemas políticos. Ya pasó y pasó, y eso tiene como una pareja que terminó y cada uno sigue su camino, pero por favor, no podés dejarnos con todo este lastre encima. Incluso llegué a utilizar la metáfora esa de que es muy irresponsable, fuimos una pareja y uno se queda con los hijos y tiene que cargar con todos los costos del hijo. Tienen que asumir mínimamente esto. Ese fue el espíritu. Cuando me di cuenta que en realidad ellos no estaban con esa intención y también me doy cuenta que perdieron el peso político que tenían cuando el señor Ferreiro dejó de ser senador, cuando pierde el sector dentro del Partido Colorado, de Honor Colorado, y los propios concejales de Honor Colorado no tenían la fuerza que tenían antes, bueno, allí se empiezan a abrir un poco más las posibilidades de que una denuncia pueda tener efectos reales. Usted mencionó haber hecho varias denuncias sin especificar. ¿Podría especificar si con respecto a estos intercambios o screen de pantalla, en qué lugares denunció usted y a qué le llama denunciar? Bueno, denuncias públicas en la prensa, por ejemplo, eso sí, e incluso hay programas de televisión, radio donde consta eso. Denuncias ante la Junta Municipal de Asunción, incluso consta en las actas de sesiones que algunos concejales intentaron introducir el tratamiento de este tema y fueron bloqueados por la mayoría dentro de la Junta Municipal. Y en la Fiscalía directamente no iba porque es muy simpática la Fiscalía. La Fiscalía cuando quiere le autodenomina noticia criminis y cuando no quiere no hace absolutamente nada. Cuando llegó a un punto ya absolutamente insostenible, había ya un audio, había todo eso, bueno, el señor Guachiré se va a denunciar y allí es donde yo me voy a prestar mi testimonio también ante el Ministerio Público. Pero presentar una denuncia al Ministerio Público así nomás es para que te expongas a que después te revienten a vos. Con relación a la verdad o no de lo que se decía en ese chat, ¿usted conversó de eso con el señor Ferreiro? Sí, claro, categóricamente. ¿Qué le por manifestó supuesto. él? Él me dijo que estaba viendo, que se podía hacer, que la verdad, que se manejó muy mal y compañía, pero él en ningún momento me dijo, esto no existe, esto no es real. Está en mis conversaciones telefónicas con el señor Mario Ferreiro la copia de todos estos chats. Creo que ya a finales del año 2017 ya la había enviado. O sea, estaba en conocimiento pleno. Incluso, aunque exceda la pregunta que me hace el Ministerio Público, el propio señor Víctor Bogarín, que era el intermediario del señor Mario Ferreiro, me decía, esto hicieron todo muy mal, ¿para qué pico hacen eso en un grupo? ¿Para qué pico dejan testimonio? Incluso en las conversaciones se ve cuando él me pide, che, vamos a negociar y danos tu teléfono, danos el teléfono. Ese era el pedido. ¿Puede explayarse más a ese respecto? ¿Quién le dijo cómo y para qué? Dame tu teléfono. Sí. ¿Quién, cómo y para qué le pidieron el teléfono? ¿Quién le pidió el teléfono? El señor Víctor Bogarín. ¿Le dijo para qué? Me dijo que era para poder tener un seguro de que nunca se iba a poder utilizar eso en contra de ellos. Señoría, con respecto a la producción probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 393 acerca de la producción de audios, grabaciones, pruebas audiovisuales y la reproducción de los mismos conforme ya se había resuelto al inicio del presente juicio, se solicita la exhibición del contenido del teléfono celular del señor Camilo Suárez, consistente en la evidencia, en el apartado individualizado, en el apartado evidencias de las pruebas del Ministerio Público en el número 14, individualizado como celular marca iPhone 8 con número de serie número F4HWN de larga J de larga C67.
Sí. El teléfono celular consistente en la prueba de evidencia ofrecidas por el Ministerio Público en el número 14, celular marca iPhone 8. Pruebas del Ministerio Público. Punto 21 del resuelve. De la manera en que el Tribunal de Sentencia dispuso al momento de resolver un incidente, señora Presidenta. ¿Cuál es la técnica que usted pretende emplear para producir esta evidencia? Sí, que el mismo proceda a señalar en qué puntos o en qué parte de ese teléfono celular están esos chats en los que él mismo pone a conocimiento del señor Mario Ferreiro estos screens de pantalla, ya que él mismo manifestó haber enviado por mensaje al señor Ferreiro para constatar la fecha, la hora y los demás detalles de esos mensajes.
Estamos ante una situación sui generis porque en definitiva tendríamos que adaptar lo que es el marco de un juicio oral y público para poder producir esta evidencia digital, donde también hay información privada y tampoco el tribunal sabe si hay alguna conversación de contenido íntimo en estos teléfonos celulares. Así que según la prueba ofrecida tenemos, creo que esta evidencia número 14, que es el teléfono celular entregado por el señor Camilo Suárez, y también está ofrecida, admitida, y me corrige la fiscal y también las demás partes, creo que el teléfono celular entregado por el señor Francisco Florentín. También, sí, así mismo. ¿Qué evidencia es esa, doctora? Por Francisco Florentín fueron entregadas 2 evidencias, señoría. Sí. Su propio teléfono y una ¿Qué número de evidencia computadora tipo notebook. ¿Qué número de evidencia es, doctora? Estoy confundiendo, señoría. Él solo entregó la notebook, la evidencia número 13. 13. Sí, la que se solicitaría el mismo, Sí. también haga lo mismo que se solicitó con el señor Suárez. Bueno. Sí, sí, doctor. Sí. Sí, doctora, el tribunal va a determinar la forma de producción. La agente fiscal desea producir, pero el tribunal va a regular, va a establecer la forma de producción, resguardando también los derechos, trato, la intimidad del testigo y también el derecho de las partes a controlar la prueba. Bueno, atendiendo a que estas son evidencias digitales, tanto el aparato celular como la notebook que se espera contenga material digital, el tribunal resuelve fijar una audiencia que se va a realizar en la Secretaría de la Presidencia a los efectos de que se presente el testigo para que indique qué conversaciones él autoriza a que se pueda acceder, a que el tribunal pueda acceder y también difundir esa información. En el mismo sentido, con relación al testigo Francisco Florentín, que entregó su notebook, también tiene que presentarse el día lunes a las 8:30 ante la presidencia para poder indicar. Las partes tienen derecho a ofrecer sus peritos, porque esta es una tarea que tiene que realizar un perito informático, un técnico, así que el Ministerio Público va a tener que proponer su perito informático para que pueda extraer la información autorizada por estos 2 testigos. También la defensa va a poder proponer sus peritos y los puntos de pericia. En dicha audiencia se va a proceder, como ya he señalado, a identificar qué parte de la información autorizan estos testigos a que se difunda, y el Ministerio Público también va a tener que indicar, y si la defensa pretende que se ingrese también otra información, van a poder proponer en esa audiencia. Se van a extraer esa información y el tribunal desde luego que va a tener que contar primero con ese informe para poder determinar si es que puede o no ser exhibido, porque tenemos la obligación de resguardar en el caso eventual de que exista una conversación de contenido íntimo en ese material digital. En el mismo sentido, ya que existe otra evidencia digital, ¿verdad?, el Ministerio Público y las partes tienen que proponer ese día lunes también qué evidencia digital que consta acá en este listado de evidencia pretenden que se exhiba, qué partes, porque desde luego si es un aparato celular no se va a exhibir en el juicio todo el contenido, se tiene que individualizar y explicar en el escrito la pertinencia de ese pedido. No vamos a reproducir todas las conversaciones, sino tienen que ser aquellas que son pertinentes y relevantes. Así que
señalamos esa audiencia para el lunes, va a tener que concurrir a las 8:30 el testigo, también el señor Florentín, a fin de poder llevar adelante esta diligencia. ¿Doctor? Sí, doctor. Sí, claro, claro. Sí, la defensa también va a poder solicitar, porque en definitiva el testigo autorizó que se acceda a toda la información de su teléfono, solamente que se tiene que explicar la pertinencia y relevancia, porque como les había mencionado no vamos a producir todo el contenido, sino solamente aquello que guarda relación. Desde luego que el tribunal, antes de exhibir ese contenido en el juicio, necesita acceder a esa información para poder evaluar si es que con ello no se va a estar afectando la intimidad del testigo. Así que pueden proponer también el día de la audiencia, solicitar y el tribunal va a resolver. Sí, adelante, doctor. Señoría, ahora que entiendo, ¿verdad? Quiero plantear recurso de reposición contra la forma en que va a ser introducida esta prueba. A todos los acusados les secuestraron los teléfonos, está toda la información de ellos privada, hemos visto todo y ahí hemos podido seleccionar qué es útil o no para las defensas. Si el teléfono del testigo, yo tengo que demostrar primero la pertinencia, pero no puedo ver lo que hay, ¿cómo voy a demostrar la pertinencia? O se abre y se ve todo, por ejemplo una correspondencia, leemos todo, la parte digamos privada se tacha, y analizamos el contexto, pero no podemos que el testigo guíe dónde, que sí, que no, y yo tengo que demostrar la pertinencia a algo que no puedo ver. Me parece que hay un problema ahí. Entonces, como solución, señoría, además hemos visto que el testigo reclama incluso deudas, o sea, tiene interés en la causa, entonces, o deberíamos observar toda la evidencia, y entonces ahí ofrecemos su pertinencia, y ahí podríamos, pero ¿cómo yo voy a decir, quiero la pertinencia del archivo tal si no lo puedo ver? Y si lo veo, ya estoy violando. Entonces, perdón, brevemente, pedido solución, o que se exhiba todo, o que se excluya esta prueba. Gracias. Señora Presidenta, señores miembros, el Ministerio Público solicita el rechazo de la reposición planteada sobre la base de lo dispuesto por los artículos 198, 199 y 200 del Código Procesal Penal, que establecen las reglas a las cuales debe ceñirse no solo este tribunal con respecto a esta causa y a este teléfono, sino en todo lo que hace referencia a comunicaciones, y considerando que se trata de un aparato telefónico cuyo propietario se encuentra presente y autoriza la revisión del contenido, no obstante existen las limitaciones legales a las cuales todas las partes debemos ceñirnos. Por esa razón, el Ministerio Público considera ajustado a derecho lo resuelto por este tribunal. Nada más. Bueno, el tribunal resuelve, resuelve rechazar el recurso de reposición, atendiendo a que al referirnos a la pertinencia estamos haciendo hincapié en que se refiere a conversaciones del testigo con los imputados, con los acusados, o del testigo con el señor Florentín. Lo que estamos refiriendo es que
no podemos ingresar información con terceras personas que no guardan relación con esta causa. Eso concretamente nos estamos refiriendo. Con respecto al acceso, todos estos materiales, copias de estos materiales ya inclusive fueron entregados durante la etapa investigativa por medio de una orden judicial, es decir, que las defensas cuentan con esta información, así que lo que pretendemos es que cada parte indique qué conversación es la que le parece que va a ser relevante, qué intercambio, qué grabación. Entonces, en la audiencia que se va a llevar adelante el día lunes, puedan ustedes indicar qué parte pretenden que se lleve adelante, que se produzca, que se escuche en el juicio. Entonces, se tiene que presentar un informe sobre eso antes de la producción, así que el tribunal va a tener la posibilidad de analizar, como ya hemos dicho. El objetivo principal es evitar dañar o afectar el derecho a la intimidad de personas que no guardan relación con este juicio o de las mismas personas que están como acusados o testigos y que no guarden relación con el objeto del juicio. Es obligación del tribunal precautelar ese derecho constitucional, así que por esos motivos se rechaza. Y si hay alguna aclaración que quieran formular con relación a la forma en que se va a producir la prueba, estamos... Sí. Estamos hablando de las evidencias 13 y 14 de la observación. Sí, no, yo creo que todas las evidencias digitales van a ser... Sí, todas las digitales. Sí, todas las digitales, doctora. Sí, todas las digitales. De lo contrario, tendríamos que volver a convocar a los peritos, volver a realizar ese procedimiento, así que a las 8:30, Entonces, cada parte va a indicar y también pueden proponer, como les he señalado, sus peritos informáticos para realizar esa diligencia. Quiero decir algo. Sí. La audiencia que se va a realizar en la Secretaría para poder llevar adelante esa operación, digamos, de preparación para la producción de la prueba, y la audiencia de juicio público va a proseguir el día viernes, no sé si alguien tiene 14 de octubre. 14 a las 8:30 horas. Señora Presidente, con respecto a la deposición de... Y él tiene que volver a comparecer para proseguir con un testimonio. Y sí, porque se va a tener que producir esa. Doctora, con relación a los demás testigos, vamos a estar en todo caso calendarizando o organizando de vuelta el viernes, porque si se va a producir también la evidencia digital, entonces eso va a llevar tiempo, así que seguramente vamos a... de hecho, le volvemos a convocar al señor Suárez para el lunes en la Secretaría del Juzgado a las 8:30 y también el viernes a las 8:30 para proseguir con su declaración. Muchas gracias. Claro, también le requerimos a las distintas partes que puedan acercar sus proyectores, computadoras para poder probar, para producir la prueba, para que pueda también ser valorada por el tribunal. Doctor, primero el doctor Servín estaba alzando la mano. Sí, señoría. Referente a la fecha de audiencia del día 14, Sí. a los efectos de solicitar un permiso, en el sentido de que yo no voy a estar presente, no voy a estar en el país de 14 al 19 de octubre. Y si existe la posibilidad de que el doctor Álvaro Arias me supla en esos días. Solamente eso. ¿Existe incompatibilidad, doctor, entre...? No, entiendo que no. De hecho, yo fui abogado del señor Ocampo hasta antes del juicio. Sí. Está bien, doctor, está bien. ¿El doctor Ferreiro? Sí. Solicito que por principio de inmediatez o presentación de economía, consultamos por el proceso de interrogatorio de la Fiscalía al testigo, después hace por la audiencia del lunes y el viernes ya con la pregunta.
Es que, doctor, la doctora, según tenemos entendido, pretende hacerle las preguntas al testigo sobre el material audiovisual, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder proseguir, ¿verdad? Sí. Falta una pregunta que no tiene relación con eso, señoría. Si me permite, si no, es una cuestión a su criterio. Proseguimos en la próxima audiencia. Gracias. Usted va a seguir haciendo Usted uso de usa la la palabra, así Gracias. que le agradecemos mucho y lunes a las 8:30 y luego el viernes de vuelta a las 8:30.